Muerto por 20 minutos, ve el cielo y revela la verdad que nadie esperaba en su SM. Daniel no estaba respirando. Todo a su alrededor se había detenido, como si el mundo se hubiera tragado el aire. 20 minutos eterno, una eternidad líquida y fría en la que su cuerpo yacía tirado en el asfalto, sin pulso, sin luz. Los paramédicos gritaban, las sirenas aullaban, pero él ya no existía, o eso creían todos. De repente, en esa oscuridad pesada y absoluta, la vida le arrastró hacia un túnel, una luz, no la luz cálida que todos dicen en las historias, sino algo más salvaje, crudo, una visión tan intensa que le quemaba la piel. Vio su infancia explotando en flashes explosivos, gritos, una puerta que se cerraba de un golpe, la cara desconocida de su padre y un silencio más frío que el hielo. Pero al mismo tiempo, destellos de un futuro tambaleante, difuso, plagado de sombras que se movían con secretos insoportables, rostros, nombres, mentiras familiares que crujían bajo el peso de la verdad. Fue un mundo invisible, con voces que le susurraban cosas que jamás quiso oír, secretos enterrados, heridas abiertas. No estaba solo. Un hombre de mirada afilada, vestido con bata blanca como recién salido de una película de misterio, apareció delante de él. Su voz rasposa parecía atravesar el tiempo y el espacio, negándole respuestas, pero recordándole que lo que veía no debía ser destrucción, sino algo para salvar. Y en esa frontera de vida y muerte, Daniel sintió un tirón profundo, no solo en su pecho, sino en lo más hondo de su alma, porque en ese otro lado vio a Ana, su hermana pequeña, luchando contra un enemigo invisible y cruel, su enfermedad. Ana, la luz de su familia, su pequeña guerrera que se estaba apagando lentamente. Cuando regresó, sus ojos se abrieron al mundo con una mezcla de terror y esperanza. Respiraba con dificultad, con el cuerpo atravesado por 1000 agujas invisibles, pero su mente estaba en llamas. El accidente no solo le había quitado la vida por un rato, le había dado un código, una clave oculta, la única posibilidad para la salud de Ana. Pero nada ni nadie parecía querer escucharlo. Entonces apareció el doctor, un hombre frío, misterioso y rudo, un muro implacable que se oponía a cualquier intento de Daniel por probar tratamientos nuevos, o siquiera cuestionar el tratamiento oficial. Su expresión era un enigma, sus palabras, cuchillos que cortaban las esperanzas. Y Daniel supo que había algo más, algo enterrado mucho más profundo, una conexión que nadie le había contado, una herida antigua que aún sangraba en las entrañas de su familia. La tensión explotó. La familia, partida y unida a la vez, atrapada en un dilema desgarrador, callar para protegerse o desenterrar verdades que podrían romperlos para siempre. Daniel, ahogado bajo el peso de la verdad, sintió la rabia y el miedo en cada latido. No podía protegerla, no del todo. El tiempo corría. Cada segundo era una carrera contra la muerte, contra el silencio, contra lo oscuro que había visto. Un secreto tras otro apareció, como fantasmas acorralados por la luz. Y cada descubrimiento lo convertía en prisionero de su propia historia, de esa espiral retorcida de miedo e incertidumbre. ¿Podría arriesgarlo todo? ¿Arriesgar a Ana, a su familia, por algo que podría ser una salvación o una condena? El límite entre la esperanza y la destrucción estaba ahí, palpable, temblando en el aire. Daniel respiraba con fuerza, los músculos tensos, el corazón golpeando contra las costillas. El caos latía dentro y fuera de él. Todo estaba por estallar. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y, ya que estás, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame los comentarios. ¿Desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Daniel respiraba con dificultad, y el caos a su alrededor le golpeaba como un tambor descontrolado. La tensión en su pecho era un monstruo aplastante, la verdad que se había atrincherado en su mente clamando por salir. Mientras la familia se reunía, miradas llenas de miedo, Daniel se sentía como un volcán a punto de estallar. Todo lo que había visto, todo lo que había vivido en esos 20 minutos de muerte, era ahora su carga. El doctor se acercó, una sombra que parecía absorber la luz. «Tienes que dejar esto, Daniel», dijo con frialdad. Sus palabras eran espinas, y cada una se clavaba más hondo. Pero fue justo en ese momento cuando todo cambió. El teléfono de Daniel vibró en su bolsillo, un sonido inusual en medio del griterío. Sin pensarlo, sacó el móvil y vio una notificación de un mensaje de texto. «Necesito hablarte. Hay algo que debes saber. M». Era un misterio, una letra que resonaba como un eco en su mente. Daniel frunció el ceño. Se hizo a un lado y leyó el mensaje en la pantalla, que parecía brillar intensamente bajo la sombra de su ansiedad. «Estás en peligro. Lo que has descubierto podría destruir a tu familia. Hay algo entre nosotros que no sabes». Los gritos de su madre se desvanecieron mientras su corazón latía cada vez más rápido. La sala se sentía como un túnel. Todo se distorsionaba y giraba. El doctor había presenciado su reacción. Sus ojos penetrantes se fijaron en él. «¿Qué ocurre, Daniel?» Pero no podía responder. Su mente se estaba agitando. Los recuerdos de esas visiones que tuvo en el túnel revivían. Ana, su hermana, luchando contra un enemigo invisible. ¿Qué conexión había entre M y Ana? «¿Quién es M?», preguntó. La voz temblando, casi un susurro. Sentía que la mirada del doctor se afilaba, como si cada palabra suya fuera un cuchillo. «Una persona que debería estar lejos de ti», dijo el doctor, con un tono que parecía caer en la sala como un golpe de martillo. «Te estás metiendo en algo que no comprendes». Los murmullos de los familiares comenzaron a subir de tono. La confusión era palpable. El rostro de la familia se torció entre la preocupación y la duda, mientras Daniel se sentía atrapado entre sus secretos y los de M. Su mente estalló con un remolino de emociones. Era un juego de sombras, de prioridades distorsionadas. De repente, el teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje, pero esta vez de una llamada. Sin pensarlo, aceptó la instantánea conexión. Al otro lado, una voz conocida, pero distorsionada por el pánico, resonó. «Daniel, escucha. No puedo explicarte todo ahora, pero M es más de lo que imaginas. Ha estado manipulado a Ana y tú nunca lo supiste». El mundo se detuvo. Los rostros de su familia, la sala, el doctor, todo se desvaneció, mientras las palabras aterrizaban. «Manipulando a Ana». ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Por qué no me dijiste antes? Su voz era un grito, un desgarrador llamado a la verdad. «Es una cuestión de vida o muerte. Tienes que creerme», decía la voz angustiada del otro lado. «Quítate esa máscara y dímelo de frente», gritó. Pero la conexión se cortó. El silencio del teléfono lo envolvió todo, como una bruma oscura. Un profundo sentido de traición lo abrumó. El doctor dio un paso atrás, su rostro ahora más serio. «Debemos irnos.
Este lugar es peligroso, y tú estás en el centro de todo. Mientras Daniel miraba a su madre, el desasosiego se instaló. No era solo la salud de Ana lo que estaba en juego. Era un laberinto de traición familiar, secretos oscuros y una presión abrumadora que lo mantenía al borde del abismo. Cada latido en su pecho era un recordatorio. Algo monumentales estaba a punto de estallar. La verdad de M, la salud de Ana, y ahora una traición profunda. Todo era un giro inesperado que lo dejaba allí, temblando por la incertidumbre. ¿Podría enfrentarlo todo? ¿O se perderían en la oscuridad de los secretos? Cada segundo giraba en el aire, mientras el caos se preparaba para cobrar su precio. Daniel miraba a su madre, su corazón golpeando con fuerza, cuando escuchó un sonido repentino detrás de él. Fue como un trueno, intenso y aterrador. El doctor dio un paso atrás, su expresión congelada. De repente, una explosión resonó en el pasillo. La puerta se estalló y un grupo de hombres enmascarados irrumpió. En la sala, el caos estalló. ¡Anzuelo! ¡Nadie se mueva!, gritaron. Daniel sintió el pánico inyectarse en su sangre. Instintivamente se acercó a su madre, tratando de protegerla. Su mente corría, buscando respuestas. ¿Quién eran? ¿Qué querían? Todo lo que había vivido en esos 20 minutos de muerte ahora parecía insignificante comparado con esta nueva amenaza. «Ana», gritó, recordando a su hermana, olvidando por un momento su propia angustia. Los gritos resonaban, pero sus pensamientos estaban atrapados en el espanto. «Ana está sola», murmuró, sintiendo una presión en el pecho que lo iba a ahogar. Tenía que salir de allí, tenía que encontrarla, pero los hombres enmascarados formaron un muro impenetrable, avanzando con determinación. Uno de ellos levantó la mirada y sus ojos se encontraron con los de Daniel. Fue un instante, pero en ese segundo, Daniel vio algo en sus ojos. No solo era un villano, no era solo un rostro amenazante. Había tristeza, había desesperación. Sin pensarlo, Daniel se interpuso entre su familia y los hombres. «Déjenlos en paz», gritó, su voz resonando como un tambor en el caos. El hombre enmascarado se detuvo. Su mirada vaciló un instante. «No tienes idea de lo que estás haciendo», dijo en un tono confuso. «Si hay algo que tienes que saber, dímelo», respondió Daniel, sintiendo que el miedo lo empujaba a ser valiente. «Soy lo único que queda. No me lo quites». El tipo pareció dudoso, pero entonces una risa fría salió de su boca, y la tensión se cargó en el aire. «¿Crees que eres el héroe aquí? ¡Qué ingenuo!». En ese momento, la puerta principal se abrió de golpe, y un hombre alto, con un abrigo oscuro, entró como un espectro. Era el padre de Daniel. La cara del hombre brillaba de manera extraña, como si estuviera mezclado entre la ira y el dolor. «Daniel», llamó, su voz resonando, llenando el espacio con una fuerza renovada. Aquella figura alta y enérgica que había estado ausente por años, ahora parecía ser el centro de todo. «Sal de aquí. No puedes hacer esto». Daniel sintió un tira y afloja dentro de él. Pasar años sintiendo que su padre era un extraño no lo preparó para este momento. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son ellos? ¿Por qué están aquí? Su mundo se desvanecía en confusión. Se dio cuenta de que lo que había creído sobre su padre, sobre su familia, era solamente la punta del iceberg. El hombre enmascarado, todavía en pie, se giró hacia su padre. «Vamos, no tienes que hacer esto. Tú sabes lo que hay en juego». En aquel instante, las piezas del rompecabezas empezaron a encajar. La conexión entre ellos, ese dolor, el secreto que había estado escondido por tanto tiempo. El padre de Daniel se encogió, como si un mar de recuerdos se desbordara, pero en su rostro había algo más,
una decisión. No puedo dejar que esto termine así, dijo. Los hombres dieron un paso hacia adelante. Una ola de tensión pesada llenó el aire. ¿Qué futuro estaban dispuestos a pelear? ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz? Antes de que pudiera responder a eso, el sonido de un disparo resonó. Todo se detuvo. Daniel sintió su mundo volar en 1000 pedazos, y el caos se convirtió en un eco distante. Su vida, su familia, su hermana y la promesa de un futuro. Todo estaba al borde de la oscuridad. En ese instante, la verdad se convirtió en un arma de doble filo. El temblor en su mano no era solo por el miedo. Algo monumental había cambiado, y lo que antes parecía una historia de esperanza, ahora se volvía un laberinto de secretos más oscuros. El tiempo se acaba. Daniel oyó entre susurros apagados mientras se desvanecía en la confusión. El sonido del disparo se instaló como un eco en su pecho, un golpe certero que sacudió la sala. Todo se congeló, los murmullos se extinguieron, la respiración se cortó. Daniel sintió que el tiempo se detenía, y en su mente una imagen aterradora se dibujó. Su padre como un maniquí, inmóvil, la mirada fija, como un espejo roto reflejando miedo y dolor. El impacto lo desestabilizó. Vio a su madre cubrirse la cabeza, a los hombres enmascarados en alerta, levantando sus armas, listos para más. ¡No!, gritó, su voz desgarrándose, colisionando con el silencio absoluto que seguiría al caos. Pero en ese instante de confusión, el mundo se desvaneció. Todo lo que había creído entendible ahora se socializaba en un torbellino de caos. «¡Papá!», aulló, pero no supo si la palabra salió de su boca o se perdió en los gritos lejanos. La mente de Daniel giraba, un torbellino de imágenes. Ana, los recuerdos de su infancia, la luz que debía ser. Salvadora, su hermana luchando en su propia oscuridad. La escena resonaba en su interior, cada remolino de emoción marcando su ser. El padre de Daniel, en un giro dramático, no estaba caído. De hecho, él se movía un paso adelante, su rostro grave, pero sus ojos, esos ojos que alguna vez fueron su refugio, encendieron una chispa. «Esto no es lo que parece», dijo, su voz resonando con una fuerza inesperada. «Debemos mantenerlo a salvo». Los hombres enmascarados intercambiaron miradas, la incertidumbre surgiendo en el aire. Uno de ellos, con la máscara resbalando, reveló un ojo profundo, un par de ojos reflejando un mensaje oculto. Entonces, cuando menos lo esperaba, la escena dio un giro estrepitoso, un grito. Una figura emergió de las sombras en la esquina, y el rostro se iluminó. Con un destello momentáneo, Ana, su hermana, estaba ahí de pie en medio del caos, con un brillo en los ojos que lo decía todo. «Daniel», su voz resonó, pero no estaba llena de miedo, era contundente. «Vinieron por mí». La sala se llenó de un silencio expectante. El impacto de sus palabras se hizo peso sobre el corazón de Daniel. «¿Cómo?», tartamudeó, mirando a su hermana, preguntándose cómo podía estar ahí, tanta fortaleza en su frágil cuerpo. Ana avanzó, con una determinación que desarmó a todos. «M es parte de esto. No es lo que piensas», continuó, cada palabra golpeando como un martillo, abriendo grietas en toda la narrativa construida. «Me cuida, a su manera». Todo se torció. El miedo y la ira se mezclaron en un cóctel explosivo de confusión. El doctor, que había estado observando desde la extranjera, su rostro palideció, la verdad atrapada en su garganta. «Ana, no sabes lo que estás diciendo», intentó protestar. Pero la mirada de ella le cortó el aliento. «No, tú no sabes», replicó ella,
con una valentía que resonaba más allá de su edad. Las revelaciones giraban alrededor de Daniel, cada una más mortal que la anterior. Todo lo que he vivido, lo que he sentido, no es solo una enfermedad. Es el legado de nuestra familia. Fue un golpe directo. Daniel sintió la tierra moverse bajo sus pies. El papel de su hermana estaba entrelazado con el horror del que se había protegido toda su vida. ¿Qué legado? Su voz se quebró, llena de incredulidad. Ana se giró hacia su padre, que titubeaba. Lo sabes. Siempre lo has sabido. Esta no es solo mi lucha. Y en sus ojos había una luz, una conexión que atravesaba el ambiente, un aliento en el caos. Hay algo más que está oculto, algo oscuro. Los hombres enmascarados comenzaron a moverse, pero el silencio de Ana detuvo todo. Era ese momento, esa revelación que reverberaba, transformando el aire en espinas. M quiere que lo sepas. No es solo un enemigo, es mi único aliado. Y así, en un instante, cambió todo. El padre de Daniel no era el muro opaco que había creído. Ana no era solo la víctima. Cada secreto, cada vinculación se tambaleaba, como una torre construida sobre cimientos de arena. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, gritó, su voz rompiendo en el aire tenso. El eco de la explosión del disparo, las sombras de las verdades no contadas. Todo parecía encajar en un rompecabezas desgarrado. Justo cuando el miedo se apoderaba de él, un segundo disparo resonó. Todo se sometió al caos nuevamente. Una puerta estalló, y en medio del tumulto, la mirada de su padre cambió, revelando un mundo de decisiones que causó que Daniel sintiera el suelo caer de sus pies. Ana, Daniel y su padre estaban en el centro, atrapados en un torrente de revelaciones, no de salvación. Todo lo que creyeron conocer temblaba, y con un miedo profundo e inconfundible, Daniel supo que esa lucha era solo el comienzo de algo mucho más oscuro. Cada segundo les presionaba, un laberinto de secretos que comenzaba a desmoronarse. ¿Cuál sería el precio de la verdad? La pregunta colgó en el aire, mientras el caos se desataba una vez más. Daniel sintió que el tiempo se había detenido, con el pulso golpeando en su cabeza como un tambor ensordecedor. La sala, en un caos absoluto, era un mar de gritos y confusión. La imagen de Ana, desafiante y firme, permanecía en su mente. Vinieron por mí, resonaba en sus pensamientos como un eco aterrador. Pero ahora algo mucho más profundo se movía en el aire. El padre de Daniel estaba ahí, de pie, como un faro entre la tormenta, sin saber qué declarar, y sin embargo, una chispa en sus ojos indicaba que tenía más que decir. Justo cuando Daniel intentó comprender la complejidad de la situación, un tercer disparo resonó en el aire, esta vez más cerca, más desolador. Un grito desgarrador rompió el instante, y la figura del hombre enmascarado, que parecía tener a su madre a su lado, cayó al suelo. Todo cambió en un instante. La gente gritó, el caos se disparó. Daniel no sabía qué estaba sucediendo. Su corazón se disparó. Ana gritó, «No», y corrió hacia el hombre caído. Daniel la vio, sintiendo que su corazón se detenía. «Es él, exclamó, y en ese instante todo se volvió borroso. Daniel sintió que el aire se le escapaba. Se dio cuenta de que el hombre caído era M, el familiar, el misterioso aliado de su hermana, el hombre que había estado haciendo movimientos tras las sombras. Las fuerzas de la oscuridad ahora se mostraban a sí mismas. El rostro de Daniel se blanqueó al mirar a Ana arrodillada, sosteniendo al hombre. «¿Qué has hecho?», gritó. El miedo ardía dentro de él. «¿Por qué lo ayudaste?». Ana, con lágrimas en los ojos, levantó la mirada. «Él no es el enemigo, Daniel. Él quiere salvarnos. Lo he sabido todo el tiempo. Él me ha estado protegiendo». Las palabras caían sobre él como un peso. No podía entender. Su familia había vivido en el miedo, y ahora la luz brillaba en las sombras.
No lo puedo creer, exclamó, un nudo formándose en su garganta. Él nos ha manipulado. Pero Ana negó con la cabeza. No, tú no entiendes. Su sacrificio fue lo que me mantuvo con vida. Su historia está entrelazada con la nuestra. Años de secretos, de dolor. Todo esto es parte de un legado que nos ha condicionado. Mientras Daniel se debatía entre la incredulidad y el dolor, su padre se acercó al grupo. «Ana, no es así», dijo con voz temblorosa. Sin embargo, el hombre enmascarado respiraba con dificultad. Entre sus delgados labios se escaparon palabras. «Debes creerle, Daniel». Cada palabra era una espada. En aquel lugar rodeado de confusión, la verdad se retorcía como una serpiente. El padre de Daniel dejó caer la cabeza. Y en los ojos de Ana había una intensidad desesperada. «Es verdad, lo he sabido, pero siempre quise protegerte». El hombre enmascarado miró a Daniel. «M es parte del problema y de la solución. En el fondo, siempre ha sido parte de esto». Aquella frase golpeó a Daniel, una revelación que lo dejó sin aliento. Cada hilo de su vida, cada decisión que había tomado, se arrastraba hacia el centro de un secreto desgarrador. «¿Qué quieres decir?», preguntó, como si cualquier respuesta pudiese romper el delicado equilibrio que estaba a punto de desplomarse. Pero antes de que pudiera responder, una sombra se abalanzó sobre ellos. Más hombres enmascarados llenaron el espacio, pisadas pesadas resonaron, y de pronto todo se convirtió en una sinfonía de caos. Uno de ellos levantó su arma, apuntando directo a M. Y sin pensarlo, Daniel se interpuso. «No, detente», gritó, sintiendo como cada célula en su cuerpo encendía con un fuego salvaje. «Daniel, no te interpongas». Ya era demasiado tarde. El disparo resonó, no a M, sino a Daniel. El dolor explotó. Todo se volvió oscuro. El último pensamiento de Daniel fue el rostro aterrado de su hermana, y en medio del abismo, en el instante más sombrío, una imagen se formó. M, con una mirada de horror. Había más en juego, más secretos, y justo antes de caer, el mundo se detuvo un segundo más, y el eco de la verdad resonó en su mente. ¿Qué pasaría ahora? El silencio pesado se cernió sobre el caos. La revelación bramó en su pecho. La oscura conexión entre todos ellos se sentía como el aire enrarecido. Pero la historia no iba a terminar así. No se había acabado. Allí, entre luces y sombras, entre verdad y traición, todas las cartas estaban sobre la mesa, y Daniel se encontró al borde de un precipicio. La línea entre lo que creía y lo que realmente era se desdibujaba, y en medio del caos, la vida se continuaba arrastrando hacia algo mucho más oscuro. El silencio pesado se cernía sobre el caos. El disparo había resonado. Su eco aún vibraba en el aire, aplastando el resplandor de lo que había sido su mundo. Daniel se encontró en un torbellino, su mente nublada, mientras la imagen de su hermana, arrodillada junto al hombre caído, se expandía como una nube sombría. «M», murmuró, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La sala, que antes había sido un hervidero de tensión, ahora era un campo de batalla. Ana se aferraba al hombre, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. Antes de que Daniel pudiera procesar el horror de lo que estaba sucediendo, el hombre enmascarado que estaba de pie comenzó a moverse. En un instante, despojó su máscara, revelando un rostro que jamás habría esperado. Su amigo de la infancia, Javier. «¿Javier? No puede ser». El asombro lo golpeó como un puño. «Nunca. ¿Qué estás haciendo aquí?» El caos se instaló de nuevo. Javier, con una mirada sombría, levantó las manos, como intentando detener el torrente de preguntas.
No es lo que parece, Daniel. Estoy aquí para protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué? Daniel sentía que cada palabra le costaba, como si una piedra se le hubiera alojado en la garganta. ¿Por qué no me dijiste nada? Eras parte de esto todo el tiempo. Ana se levantó de un salto, su voz resonando con fuerza. Él ha estado ayudándome, Daniel. Ha estado buscando una forma de detener el dolor, de encontrar una cura. No hay cura para esto, soltó el doctor, quien ahora se movía entre la confusión. Su inquietante presencia llenaba cada rincón. Es un juego peligroso, y M no es quien parece ser. Su mirada fulminante se dirigió a Javier, quien se mostró inseguro pero firme. Sabes que esto está destinado a terminar mal. Y ahí, en medio de la tormenta de emociones, el abismo se abrió aún más. Un grito rompió el silencio, como un toque de campana helada. El hombre que había caído al suelo empezó a moverse, y lo que sucedió a continuación dejó a todos paralizados. M se levantó lentamente, como un espectro despertando de un letargo. Vine a explicar. Su voz era un susurro, pero su energía emanaba un poder palpable, un imán que atraía todas las miradas hacia él. Lo que crees que sabes es solo la punta del iceberg. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué fingiste esto? M se irguió, revelando una mirada penetrante. Porque no todo es blanco o negro, Daniel. Ana necesita entender que su lucha va más allá de lo físico. Hay un oscuro legado oculto detrás de nuestra familia, algo que podría salvarla o destruirla. El aire se volvió espeso, cada palabra golpeando como un martillo. La conexión entre Ana y M cobraba una nueva dimensión. «Eres un monstruo», Daniel lanzó, la furia brotando en cada sílaba. «Has jugado con la vida de mi hermana. ¿Qué tipo de juego es este?» «Un juego necesario», respondió M sin titubear. «No hay otra opción. La verdad es que toda esta familia está atrapada en un ciclo de dolor. Y yo tengo un plan, algo que podría darles esa oportunidad. Pero el silencio que siguió fue abrumador. En ese instante, la sala pareció temblar, como si el mismo espacio reconociera la gravedad de las palabras. La revelación latía en el aire. Cada respiración, cada suspenso, era un recordatorio del frágil hilo que unía sus vidas. «Debes elegir a quién quieres creer», dijo M, volviendo su atención a Ana. «Solo entonces podrás romper la maldición». Mientras todos se miraban, Daniel sintió que todo se desmoronaba. La traición, las decisiones, las verdades ocultas. «¿Cómo se atreven a jugar con nuestras vidas así?», gritó, el nudo en su garganta aflojándose por un segundo. Pero Ana se interpuso. «Daniel, escucha. Si la verdad es así, ¿y hay una manera de salvarme?» «No quieres saber la verdad», M interrumpió, su voz llena de una fuerza que pudo sacudir los pilares que sostenían todo. «Te destruirá». Las palabras cayeron como rocas entre ellos. Todo se congeló de nuevo. Cada mirada fija en M, cada corazón latiendo en un ritmo desquiciado. «Esto no ha terminado», declaró M, con un brillo oscuro en sus ojos. «Lo peor está por llegar». Fue un momento cargado de presagios. El caos vibrante, el murmullo de voces tensas se volvieron sutiles, como si el aire mismo anticipara una revelación aún más aterradora. Solo Daniel lo sabía. El precio de la verdad podría ser más caro de lo que estaban dispuestos a pagar. Y mientras cada uno se sumía en sus pensamientos, en su interior, un eco retumbaba. ¿Era realmente la esperanza lo que estaban buscando? ¿O era simplemente una trampa mortal? El silencio pesado se cernía sobre el caos. El disparo había resonado. Su eco aún vibraba en el aire, aplastando el resplandor de lo que había sido su mundo. Daniel se encontró en un torbellino, su mente nublada, mientras la imagen de su hermana, arrodillada junto al hombre caído, se expandía como una nube sombría. Murmuró:
sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La sala, que antes había sido un hervidero de tensión, ahora era un campo de batalla. Ana se aferraba al hombre, sus ojos brillando con una mezcla de dolor y determinación. Antes de que Daniel pudiera procesar el horror de lo que estaba sucediendo, el hombre enmascarado que estaba de pie comenzó a moverse. En un instante, despojó su máscara, revelando un rostro que jamás habría esperado. Su amigo de la infancia, Javier. ¿Javier? No puede ser. El asombro lo golpeó como un puño. Nunca. ¿Qué estás haciendo aquí? El caos se instaló de nuevo. Javier, con una mirada sombría, levantó las manos, como intentando detener el torrente de preguntas. No es lo que parece, Daniel. Estoy aquí para protegerte. ¿Protegerme? ¿De qué? Daniel sentía que cada palabra le costaba, como si una piedra se le hubiera alojado en la garganta. ¿Por qué no me dijiste nada? Eras parte de esto todo el tiempo. Ana se levantó de un salto, su voz resonando con fuerza. Él ha estado ayudándome, Daniel. Ha estado buscando una forma de detener el dolor, de encontrar una cura. No hay cura para esto, soltó el doctor, quien ahora se movía entre la confusión. Su inquietante presencia llenaba cada rincón. Es un juego peligroso, y M no es quien parece ser. Su mirada fulminante se dirigió a Javier, quien se mostró inseguro, pero firme. Sabes que esto está destinado a terminar mal. Y ahí, en medio de la tormenta de emociones, el abismo se abrió aún más. Un grito rompió el silencio, como un toque de campana helada. El hombre que había caído al suelo empezó a moverse, y lo que sucedió a continuación dejó a todos paralizados. M se levantó lentamente, como un espectro despertando de un letargo. Vine a explicar. Su voz era un susurro, pero su energía emanaba. Un poder palpable, un imán que atraía todas las miradas hacia él. Lo que crees que sabes es solo la punta del iceberg. Daniel sintió un escalofrío recorrer su espalda. Dijo, ¿qué quieres decir? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué fingiste esto? M se irguió, revelando una mirada penetrante. Porque no todo es blanco o negro, Daniel. Ana necesita entender que su lucha va más allá de lo físico. Hay un oscuro legado oculto detrás de nuestra familia, algo que podría salvarla o destruirla. El aire se volvió espeso, cada palabra golpeando como un martillo. La conexión entre Ana y M cobraba una nueva dimensión. «Eres un monstruo», Daniel lanzó, la furia brotando en cada sílaba. «Has jugado con la vida de mi hermana. ¿Qué tipo de juego es este?» «Un juego necesario», respondió M, sin titubear. «No hay otra opción. La verdad es que toda esta familia está atrapada en un ciclo de dolor. Y yo tengo un plan, algo que podría darles esa oportunidad, pero...» El silencio que siguió fue abrumador. En ese instante, la sala pareció temblar, como si el mismo espacio reconociera la gravedad de las palabras. La revelación latía en el aire. Cada respiración, cada suspenso, era un recordatorio del frágil hilo que unía sus vidas. «Debes elegir a quién quieres creer», dijo M, volviendo su atención a Ana. «Solo entonces podrás romper la maldición». Mientras todos se miraban, Daniel sintió que todo se desmoronaba. La traición, las decisiones, las verdades ocultas. «¿Cómo se atreven a jugar con nuestras vidas así?», gritó, el nudo en su garganta aflojándose. Por un segundo. Pero Ana se interpuso. «Daniel, escucha. Si la verdad es así, y hay una manera de salvarme». «No quieres saber la verdad», M interrumpió, su voz llena de una fuerza que pudo sacudir los pilares que sostenían todo. «Te destruirá». Las palabras cayeron como rocas entre ellos. Todo se congeló de nuevo, cada mirada fija en M, cada corazón latiendo en un ritmo desquiciado. «Esto no ha terminado», declaró N, con un brillo oscuro en sus ojos. «Lo peor está por llegar».
Y de repente, el ruido del caos se volvió un eco distante. Una luz resplandeciente encandiló la sala, y cuando todos giraron la mirada, vieron que una figura emergía de entre las sombras. Era otra mujer, con un aire familiar. En un instante, el corazón de Daniel se detuvo. «¿Mamá?» La voz temblorosa de Ana resonó con incredulidad. «¿Eres tú?» La mujer de pelo rubio y mirada profunda se acercó, y lo que reveló hizo que el aire se cortara. «Lo siento, mis hijos». Su voz era un eco de dolor. «Lo he escondido durante tanto tiempo. La verdad es que yo también formo parte de esto. Él es su hermano». El tiempo se detuvo. El impacto de sus palabras fue como un trueno. El silencio se convirtió en un abismo, y todo lo que creían saber se desmoronó en 1000 pedazos. La traición más profunda, el secreto más oscuro, todo giró y se volcó. La vida de Daniel, su familia, su historia se tambaleaba frente a ellos. ¿Qué? Daniel apenas podía procesar la noticia. Las piezas del rompecabezas llevándole a una oscuridad que nunca habría imaginado. Y con eso, la sala estalló en murmullos. El caos se volvió un vendaval, cada uno atrapado entre la incredulidad y el horror. M y su madre, un lazo que transformaba cada acción anterior. La búsqueda por la verdad, por la salvación, ahora se convertía en un juego de sombras. «No», gritó, sintiendo que su mundo se desmoronaba. La última pregunta resonaba en su mente. ¿Qué hacer con ese nuevo hallazgo? Ese golpe devastador que lo cambiaba todo. Las consecuencias estaban a la vista, y Daniel se dio cuenta de que la verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El silencio pesado se cernía sobre el caos. El rostro de su madre, pálido como la muerte, se iluminó con la verdad que acababa de revelarse. M, su hermano, el misterioso hombre que había jugado con sus vidas. La sala estaba atrapada en una quietud tensa, el aire denso como si cada aliento pesara en el espacio. «¿Cómo es posible?», Daniel balbuceó, sintiendo que la realidad giraba en torno a él. Cada palabra de su madre golpeaba su corazón como un martillo. M era su hermano. ¿Podía ser cierto? Un hermano que había estado atormentando a su familia, jugando con la vida de su hermana. La confusión creció como una tormenta. La mirada de M no mostraba desesperación, sino un desafío calmado. «Lo he hecho por Ana. Todo esto ha sido mi manera de protegerla». Ana, aún arrodillada al lado de M, lo miraba con la esperanza desbordando de sus ojos. «Siempre supe que había algo en nuestra familia, algo más allá de lo que podías comprender, Daniel. M no es el enemigo, está aquí para salvarnos». Pero el peso de la revelación se sentía como plomo en el pecho de Daniel. «¿Qué está pasando? Todo esto es una locura», gritó, el miedo mezclándose con la ira. Era demasiado. Miró a Javier, su antiguo amigo, que ahora parecía un extraño, y luego al doctor, cuya cara reflejaba la misma incredulidad, pero con un destello de preocupación. «¿Qué saben ustedes de esto?». Pero antes de que alguien pudiera responder, un ruido ensordecedor llenó la habitación. La puerta se abrió de golpe, y una figura vestida de negro irrumpió en la sala. Era un agente de seguridad, con el rostro cubierto por una máscara, un rifle de asalto en las manos. «¡Oyó!», y el caos se desató nuevamente. El grito de Ana resonó. «¡Mamá, cuidado!». La mujer se volvió sobresaltada, pero ya era tarde. El agente había apuntado directo hacia ella, su dedo a un paso de apretar el gatillo. Daniel sintió que el tiempo se detenía. Su madre no podía dejar que eso sucediera, gritó, lanzándose hacia adelante como un resorte. En un acto de pura desesperación, Daniel se interpuso entre el agente y su madre. El corazón le palpitaba en las sienes, cada latido un grito en su mente. «¡Baja el arma!», exigió, su voz temblando. Pero el agente,
Con una determinación helada en sus ojos, no titubeó. La tensión era palpable, como un chispazo en el aire. De repente, otro disparo resonó, seguido por un grito desgarrador que llenó la sala. Daniel sintió una explosión de dolor en su pecho y cayó al suelo. La visión se volvió borrosa, una película de sombras danzando ante sus ojos. El sabor metálico de la sangre llenó su boca, y su visión se fue nublando. Daniel escuchó a Ana gritar, su voz un eco distante. Pero de pronto, todo cambió nuevamente. Cuando su mirada se posó en el suelo, allí estaba M. Había recibido el balazo en su lugar, caído al lado de Daniel, el rostro lleno de dolor. «Estás a salvo», murmuró M. Sus ojos se apagaban mientras la vida se escapaba de él. «No, no te vayas». Daniel sintió que se le rompía el corazón. Aquel hombre que había temido, que había creído el verdadero monstruo, en su último aliento estaba intentando salvarlo. «Eres mi hermano». Los ojos de M se abrieron, y una leve sonrisa brotó del dolor. «Es hora de que conozcas la verdad. De verdad». Su cuerpo tembló, y luego se quedó inmóvil. La sala se llenó de gritos, de confusión, de desesperación. ¿Qué significaba eso? Daniel se dio cuenta de que el tirador había caído en el suelo, pero el eco del disparo reverberaba en sus oídos. Cada pulseo era un recordatorio incesante de que la vida tal como la conocía se había desmoronado. Y en ese instante, con M yaciendo a su lado, la pregunta se agolpó en su mente. ¿Qué iba a hacer ahora? La verdad estaba más allá de lo que podía entender y el enigma, que una vez pareció claro, se tornó un laberinto de secretos aún más oscuro. El reloj avanzaba, y el caos lo envolvía como una tormenta. La luz de la esperanza titilaba, pero estaba a punto de apagarse. El silencio pesado se cernía sobre el caos. El rostro de su madre, pálido como la muerte, se iluminó con la verdad que acababa de revelarse. M, su hermano, el misterioso hombre que había jugado con sus vidas. La sala estaba atrapada en una quietud tensa, el aire denso como si cada aliento pesara en el espacio. «¿Cómo es posible?», balbuceó Daniel, sintiendo que la realidad giraba en torno a él. Cada palabra de su madre golpeaba su corazón como un martillo. M era su hermano. ¿Podía ser cierto? ¿Un hermano que había estado atormentando a su familia, jugando con la vida de su hermana? La confusión creció como una tormenta. La mirada de M no mostraba desesperación, sino un desafío calmado. «Lo he hecho por Ana. Todo esto ha sido mi manera de protegerla». Ana, aún arrodillada al lado de M, lo miraba con la esperanza desbordando de sus ojos. «Siempre supe que había algo en nuestra familia, algo más allá de lo que podías comprender, Daniel. M no es el enemigo, está aquí para salvarnos». Pero el peso de la revelación se sentía como plomo en el pecho de Daniel. «¿Qué está pasando? Todo esto es una locura», gritó, el miedo mezclándose con la ira. Era demasiado. Miró a Javier, su antiguo amigo, que ahora parecía un extraño, y luego al doctor, cuya cara reflejaba la misma incredulidad, pero con un destello de preocupación. «¿Qué saben ustedes de esto?». Pero antes de que alguien pudiera responder, un ruido ensordecedor llenó la habitación. La puerta se abrió de golpe, y una figura vestida de negro irrumpió en la sala. Era un agente de seguridad, con el rostro cubierto por una máscara, un rifle de asalto en las manos. «Todos al suelo», aulló, y el caos se desató nuevamente. El grito de Ana resonó. «Mamá, cuidado». La mujer se volvió, sobresaltada, pero ya era tarde. El agente había apuntado directo hacia ella, su dedo a un paso de apretar el gatillo. Daniel sintió que el tiempo se detenía. Su madre no podía dejar que eso sucediera. «No», gritó,
lanzándose hacia adelante como un resorte. En un acto de pura desesperación, Daniel se interpuso entre la gente y su madre. El corazón le palpitaba en las sienes, cada latido un grito en su mente. «Baja el arma», exigió, su voz temblando, pero el agente, con una determinación helada en sus ojos, no titubeó. La tensión era palpable, como un chispazo en el aire. De repente otro disparo resonó, seguido por un grito desgarrador que llenó la sala. Daniel sintió una explosión de dolor en su pecho y cayó al suelo. La visión se volvió borrosa, una película de sombras danzando ante sus ojos. El sabor metálico de la sangre llenó su boca, y su visión se fue nublando. Daniel escuchó a Ana gritar, su voz un eco distante, pero de pronto todo cambió nuevamente. Cuando su mirada se posó en el suelo, allí estaba M. Había recibido el balazo en su lugar, caído al lado de Daniel, el rostro lleno de dolor. «Estás a salvo», murmuró M. Sus ojos se apagaban mientras la vida se escapaba de él. «No, no te vayas». Daniel sintió que se le rompía el corazón. Aquel hombre que había temido, que había creído era el verdadero monstruo, en su último aliento estaba intentando salvarlo. «Eres mi hermano». Los ojos de M se abrieron, y una leve sonrisa brotó del dolor. «Es hora de que conozcas la verdad de verdad». Su cuerpo tembló y luego se quedó inmóvil. En ese instante, el ambiente se volvió denso. La sala se llenó de murmullos. Sus padres, su madre, todos se movieron como si el mundo estuviera a punto de caer. Daniel sentía que el tiempo se detendría. El horror se difuminaba en su mente. Entonces un rayo de luz brilló en la oscuridad al fondo de la habitación. Una figura con un rostro familiar salió de entre las sombras, elevada por el caos. Daniel entrecerró los ojos. «¿Papá?», murmuró, el horror y la esperanza encontrándose. Pero en su lugar, el hombre avanzó. «¡Tú! ¡No! ¿De verdad se lo creyeron?». La voz resonó con una intensidad que heló la sangre en las venas. Era el doctor. Pero no era solo un doctor. Vestía una bata de laboratorio, y detrás de su fachada, la risa cruel retumbó en el aire. Todo esto era un teatro. La enfermedad de Ana. Todo tenía un propósito. Un grito estalló en la sala. «¿Qué dices?». Daniel sintió que se desmoronaba. No podía ser. Todo lo que había vivido no podía ser parte de una farsa. M no es solo tu hermano, Daniel. Es el producto de una manipulación genética. ¿Eso les parece familiar? Dentro de ti, dentro de todos ustedes, hay secretos que no comprenden. Esta familia está conectada a algo mucho más grande y oscuro que todos nosotros. Ana se aferró al cuerpo de M, sus ojos llenos de lágrimas, pero su voz era un murmullo vibrante. «No, no puede ser cierto». «Es cierto, Ana. Están atrapados en un ciclo. Ustedes son solo peones, pero su dolor puede ser la clave para abrir una puerta, para poder vender un secreto que ha estado escondido por años». Las risas del doctor llenaron la habitación, como un eco macabro. Daniel sintió que su mundo se desmoronaba por completo. Su hermano muerto, la verdad que no comprendía. El peso de las revelaciones caía sobre ellos como una tormenta. Y justo cuando pensó que todo se había perdido, un destello apareció en su mente. Quizás hubiera otra salida. Quizás los secretos de su familia no eran solo su carga. Pudo haber conexiones que eran más de lo que jamás imaginó. Mientras todo giraba en torno a él, una frase resonaba en su mente. ¿Qué más están ocultando? Su cuerpo tembló y una pequeña chispa de determinación se alzó dentro de él. El fuego apenas comenzaba. El caos envolvía la sala como una tormenta. Cada grito resonaba en el aire, mientras el cuerpo de M caía al suelo. Una mezcla de dolor y confusión cubría a Daniel. El rostro de su madre,
desolado, se difuminaba ante él. «¡Daniel, atiende!», gritó Ana. Su tono vibraba con desesperación. Daniel se arrodilló junto a su hermano, sintiendo la calidez de la vida que se escapaba. «¡No, no, no!». Su voz quebrada se mezcló con el llanto de Ana, sus manos sosteniendo la cabeza de M. ¿Por qué tenía que ser así? La risa cruel del doctor resonó en su mente. «Todo es un juego, Daniel. El dolor de Ana...». Sí, era necesario para que todos lo comprendieran. Pero ahora la decisión está en tus manos. La tensión en el aire se sentía casi tangible. Daniel levantó la mirada. Ana se aferraba a M, y en su rostro podía ver la lucha entre la tristeza y la determinación. «No puede acabar así. Tú tienes que creer en él. Tú eres parte de esto». «No puedo», gritó Daniel, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies. «No sé qué es real y qué es un engaño». Un silencio profundo llenó la habitación. Todos contenían la respiración. M, aún con su vida desvaneciéndose, trató de hablar. «Daniel, hay que romper el ciclo». Sus palabras eran un hilo tenuemente envuelto en esperanza. «La verdad puede ser». Sus ojos buscaban la luz. «Des, lo que nos salvará». «Dime cómo», exclamó Daniel, con lágrimas correteando por su rostro. «Si esto es un juego, ¿cómo se gana?». Cuando M iba a responder, un fuerte resplandor iluminó la sala. Todo se volvió borroso, como si el tiempo se detuviera. Una figura emergía entre sombras. Era su padre, pero no el hombre del pasado, sino un padre renovado por la verdad. «Esto ha sido un error, Daniel», dijo su voz grave. «Es nuestra culpa, todo lo que hemos permitido». «Lo sabías», murmuró Daniel, aturdido. «Siempre lo supiste y nunca me lo dijiste». «Lo hice para protegerte». El padre se acercó, el rostro lleno de sinceridad. «Pero me equivoqué, y ahora es tiempo de restablecer las cosas. M tenía razón». «¿Y qué haremos con todo esto?», interpeló Ana, la voz frágil llena de esperanza y miedo. «No podemos quedarnos de brazos cruzados. Si hay que luchar, debemos hacerlo juntos». Daniel sintió el peso de la verdad derrumbarse sobre él. Elevándose, tomó la mano de su hermana. «Entonces hagámoslo. Si hay secretos ocultos, si lo que somos está en juego, estoy listo para enfrentar la oscuridad juntos». La sala se iluminó con una luz fulgurante, como si una puerta se abriera al futuro. Y en ese momento, mientras la vida lentamente abandonaba a M, una chispa de claridad se apoderó de su corazón. La verdad siempre encontrará la manera. Con un último aliento, M sonrió. «Tienes que irte, pero debes recordar, no solo hay una verdad. Deben encontrarla y enfrentarse a ella». Por primera vez en mucho tiempo, Daniel sintió un rayo de esperanza. M podía haber partido, pero había dejado una semilla de verdad. Un nuevo inicio para enfrentarse a la oscuridad que su familia había llevado durante tanto tiempo. «Nos levantaremos», susurró Ana. Y mientras el caos se desvanecía, Daniel comprendió que su lucha apenas comenzaba. Una decisión aún flotaba en el aire. ¿Cómo enfrentar los secretos y encontrar lo que realmente significaba ser una familia? Pero junto a su hermana y su padre, sabía que no tenía que hacerlo solo. El camino era incierto, pero juntos lo recorrerían. Y ahora, antes de que te vayas, necesito que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen. Este es el momento para demostrar tu apoyo. Así que aplasta el botón de like ahora y alimenta el algoritmo. Necesitas estar en esta comunidad. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el final. Vamos, demostrémosles que los verdaderos fans están aquí.